nuevo episodio de Reprogramando tu Mente. Yo soy Ruth del Bosque y el día de hoy vamos a hablar de algo que muchas personas guardan en silencio y suele generar mucha confusión en ellas. Tal vez el día de hoy tú te sientas identificado o lo has escuchado de otros. Alguien en una reunión o alguien que tú conoces, una amistad muy cercana, un familiar, empieza a contar muchas anécdotas de su infancia. Las cuenta con lujo de detalle. Tiene muchísimas. Habla de sensaciones, de emociones, pero tú simplemente no recuerdas nada. El día de hoy vamos a hablar de esto en Reprogramando tu Mente. Hola, soy Ruth del Bosque y quiero darte la bienvenida a Reprogramando tu Mente. Soy autora, licenciada en consejería y mentora en desarrollo personal y espiritual. Durante años he estudiado el comportamiento humano, la formación del pensamiento y la transformación de patrones que pueden mantenernos estancados. En este podcast vamos a hablar de mente, emociones, hábitos, relaciones, propósito y fe, para entender cómo la manera en que pensamos influye en la manera que sentimos, decidimos y vivimos. Aquí aprenderás a identificar pensamientos que te están limitando, romper patrones, desarrollar una manera de pensar alineada a tu identidad y tu propósito de vida. Porque estoy convencida de algo. No podemos cambiar nuestra vida si no transformamos primero nuestra manera de pensar. Esto es Reprogramando tu Mente. Aquí no solo hablamos de cambiar tu vida. Entramos en tu mente para transformar. Tal vez a ti te ha pasado que alguna vez en una reunión o con amigos, alguien empieza a contar muchas cosas de su infancia. Empieza a contar anécdotas, empiezan a reírse de todo lo que esa persona recuerda y así muchas personas, incluso la misma persona, siempre tiene anécdotas nuevas y también las cuenta con lujo de detalle. Pero tú simplemente no recuerdas nada de tu infancia o tienes muy pocos recuerdos. Te preguntan, ¿te acuerdas cuando tenías 5 años? ¿O cuál era tu juego favorito? ¿O cómo era tu casa cuando eras pequeño? Y tú empiezas a hacer un esfuerzo grande por recordar, así como ellos recuerdan, pero tu mente parece estar en blanco. Entonces aparece una pregunta que suele generar mucha angustia en muchas personas. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo recordar mi infancia como otras personas? Y esto hace que muchas personas lleguen a pensar que hay algo malo en ellas, que tienen un problema, que su memoria está dañada, tal vez están muy heridas o están rotas o algo malo les pasó, que algo extraño está sucediendo en su mente, porque lo ven muy común en otras personas, pero ellos no lo pueden hacer. Pero hoy quiero que escuches esto con calma, sin juicio y con mucho amor. Si tú te sientes identificado con esto, tenemos que escuchar esto con mucho amor. No recordar tu infancia no significa que hay algo malo contigo. Y muchas veces no es olvido, es protección. Déjame te explico. Primero vamos a entender algo que es muy importante. Nuestro cerebro no solamente guarda recuerdos, también tiene la responsabilidad de protegernos. Y cuando vivimos en etapas de nuestra vida, situaciones que nuestro sistema nervioso piensa que son situaciones muy intensas o demasiado dolorosas o demasiado difíciles de procesar para nosotros, el cerebro puede responder limitando ciertos accesos a recuerdos. Y no significa que estos recuerdos hayan desaparecido. Por eso muchas veces no recordamos nada, pero cuando estamos en medio de un proceso de sanidad, empezamos a recordar cosas que antes no las recordábamos. Entonces, no significa necesariamente que no existieron. Solo significa que muchas veces van a archivarse de una forma diferente, porque en ese momento, cuando tú estabas pasando esa situación dolorosa, cuando tú estabas pasando ese momento tan difícil de procesar, tu mente hizo todo lo que pudo para ayudarte a sobrevivir ese momento. Y eso solo habla de un cerebro intentando protegerte. Entonces, no es que tu cerebro esté defectuoso. Muchas personas creen que el cerebro guarda o registra toda tu vida como si fuera una historia completa, como si fuera una película completa. Pero la verdad es que no funciona así. La memoria es reconstructiva. Cada vez que recordamos algo, nuestro cerebro reconstruye la experiencia.
Por eso a veces tenemos recuerdos muy claros y a veces tenemos recuerdos muy borrosos. Hay momentos que jamás olvidamos y hay momentos que parecen haber desaparecido. Además, nuestro cerebro suele recordar con mayor intensidad aquello que nosotros vivimos con una gran carga emocional. Por eso, muchas personas recuerdan perfectamente un accidente, una graduación, el nacimiento de un hijo, esos momentos que tuvieron una carga emocional muy fuerte para ellas, pero no recuerdan años completos de su infancia. Y eso, aunque suene raro, puede ser completamente normal. ¿Por qué? Porque hay personas que crecieron en hogares llenos de mucha paz, pero también hay quienes crecieron en ambientes donde constantemente había mucha tensión. Gritos, conflictos, críticas, inestabilidad, ausencia emocional, miedo. Y no todas esas experiencias fueron eventos traumáticos enormes. A veces fueron pequeñas experiencias repetidas durante muchos años. Y el cerebro aprendió algo muy sencillo. Lo importante aquí es sobrevivir. Cuando un niño está concentrado en sobrevivir emocionalmente, muchas veces no tiene la tranquilidad necesaria de crear recuerdos organizados como lo haría un niño que se siente completamente seguro. Pero quiero decirte algo que te puede quitar un gran peso. Muchas personas creen que para sanar necesitan recordar absolutamente todo lo que ocurrió. Pero eso en verdad no siempre es cierto, porque nuestra meta no es convertirnos en investigadores del pasado. Nuestra meta es entender cómo ese pasado sigue afectando nuestro presente. Hay personas que recuerdan perfectamente toda su infancia y aún así siguen heridas. Y hay personas que recuerdan muy poco, pero comienzan a sanar cuando entienden cómo aprendieron a interpretar la vida. En este podcast constantemente estamos hablando de algo. No solamente nos afectan las experiencias, nos afectan las interpretaciones que hicimos de esas experiencias. Quizá no recuerdes perfectamente una escena, pero sí puedes identificar algunas creencias que desarrollaste. Por ejemplo, vamos a ver estas creencias. Tengo que hacer todo perfecto. No puedo confiar en nadie. Debo resolver los problemas de todos. Si expreso mis emociones, me rechazan. Tengo que ganarme el amor de los demás. Estas creencias muchas veces nos hablan más de nuestra vida completa que de un recuerdo específico, porque siguen dirigiendo nuestra vida. Existe algo muy interesante que la neurociencia ha estudiado. Aunque nosotros no recordemos conscientemente algunas experiencias, nuestro cuerpo sí puede reaccionar a ciertos estímulos. Tal vez una crítica te afecta mucho más que a otras personas. Tal vez ciertos conflictos te hacen sentir un miedo intenso. Tal vez sientes que necesitas controlar absolutamente todo. O también te cuesta muchísimo confiar. Y esto no significa automáticamente que te haya ocurrido un trauma, pero sí puede ser una señal que tu sistema nervioso aprendió a protegerte de determinadas formas. Y eso merece ser observado con curiosidad, no con miedo. Es importante que nosotros no le tengamos miedo a observar cómo nosotros estamos reaccionando. He visto durante muchos años a personas obsesionarse con querer recordar cosas. Piensan, seguramente me pasó algo terrible. Tengo que descubrir qué fue. Y esa búsqueda termina generando más ansiedad que paz en ellos. Hoy quiero invitarte a hacer algo diferente. Vamos a hacernos preguntas. En vez de preguntarte, ¿qué es lo que no recuerdo? Vas a preguntarte, ¿cómo estoy viviendo el día de hoy? ¿Por qué vamos a preguntarnos esto? Porque si el día de hoy vives reaccionando con miedo a todo, si hoy sigues sintiendo que no eres suficiente, si hoy te cuesta confiar muchísimo en otras personas, ahí tienes un excelente punto para empezar a trabajar. No necesitas recordar cada detalle de tu pasado para empezar a trabajar con tu presente. Hay algo que me da mucha paz y es entender que Dios conoce perfectamente toda tu historia. Él conoce cada etapa de nuestra vida. Él conoce lo que recordamos, incluso todas las cosas que no recordamos. Y nuestra sanidad no depende de que tengamos que reconstruir cada recuerdo. Depende de que permitamos que Dios transforme nuestra manera de pensar hoy.
Entonces, hay una noticia maravillosa para nosotros. Aunque hayas aprendido ciertas formas de pensar en la infancia, no estás condenado a vivir así para siempre. Tu cerebro puede seguir cambiando todo el tiempo. Puede aprender nuevas respuestas. Puede interpretar la vida de una manera diferente. Y por eso hablamos tanto de renovar la mente. Por eso tenemos este programa donde nos concentramos todas las semanas en renovar nuestra mente. Porque cada pensamiento nuevo, saludable, fortalece nuevos caminos en tu cerebro. Porque cada nueva decisión fortalece una nueva manera de vivir. ¿Qué te parece si hacemos una aplicación práctica de lo que aprendimos? Esta semana no quiero que intentes obligarte a recordar cosas. Quiero que observes. Hazte estas preguntas. ¿Qué situaciones despiertan una emoción muy intensa en mí? ¿Qué situaciones despiertan una reacción muy intensa en mí? ¿Qué pensamiento aparece constantemente cuando me siento inseguro? ¿Qué historia me cuento acerca de mí mismo? ¿Esta historia me está ayudando a crecer o me está manteniendo atrapado? Porque recuerda, muchas veces el cambio no comienza recordando más, comienza pensando diferente. Quizá esto es para ti. O a lo mejor has escuchado a alguien cercano decir esto. Quizá por muchos años te preocupaste muchísimo por no recordar detalles de tu infancia. Hoy quiero que descanses en esta verdad. No recordar todo no significa que tengas un defecto. No significa que haya algo mal contigo. Muchas veces solo significa que tu mente hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en ese momento. Pero el día de hoy ya no eres un niño. Hoy tienes nuevas herramientas. Hoy tienes más conocimiento. Hoy tienes más madurez. Y hoy tienes la capacidad de comprender qué es lo que tú sientes. Y sobre todo, tienes la posibilidad de construir una nueva historia. No necesitas vivir atrapado intentando recordar todo lo que sucedió en tu infancia. No necesitas vivir atrapado intentando recuperar cada recuerdo de tu vida. Necesitas vivir intencionalmente construyendo una mente sana, porque tu futuro no depende únicamente de lo que recuerdas. Depende de cómo decides pensar a partir de hoy. Antes de despedirme, quiero recordarte algo que repetimos cada episodio. La calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. Te invito a suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás mucho contenido de crecimiento personal y espiritual. Contenido para comprender tu mente, tus emociones y cuidar tu vida espiritual. También puedes escuchar este programa por Spotify y seguirme en mis redes sociales. Encuéntrame como Ruth del Bosque Books. Gracias por acompañarme en un episodio más de Reprogramando tu Mente. Si este episodio aportó valor a tu vida, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo episodio de Reprogramando tu Mente.